Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿quiénes fueron los profetas Isaías? Hubo un profeta llamado Isaías antes de el profeta Jeremías y antes del cautiverio babilónico. Y hubo otro profeta también llamado Isaías, que fue el profeta que les predicó a los hebreos durante el cautiverio babilónico. Luego, por alguna razón, porque los escribas que estaban en su cuento de modificar las escrituras, ¿ok?, no simpatizaban con este segundo Isaías, pero al final era tan hermoso lo que él predicaba que decidieron entre todos, porque siempre hay quien no está de acuerdo en que deje esto, lo otro, se ponen, ¿no? Entonces al final llegaron a un acuerdo y lo que hicieron fue que en vez de crear un libro del segundo Isaías, incluyeron a ese segundo Isaías como parte del primero. ¿Ok? Se unieron las dos profecías en un solo libro. Hubo un tiempo que se proclamaban amenazas de pecados personales y crímenes nacionales entre los clanes del norte y se predicaban calamidades, así como se hace hoy día también. No crean que hemos avanzado mucho. Pero fue lo que se hace de una forma un poquito más modernizada, pero es la misma cosa. El mismo perro con diferente collar. Pero fue una época de despertar de conciencia y de autoconciencia en el pueblo hebreo, diseminado por toda Palestina. Algo así como lo que estamos viviendo hoy día. Isaías, el primero, predicó la naturaleza eterna de Dios, su sabiduría infinita, su perfección inalterable de confianza. Representó al Dios de Israel diciendo: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la rectitud. Isaías 28:17. Tus oídos oirán sus palabras a tus espaldas diciendo: este es el camino, andar por él. Isaías 30:21. Venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y hablándole a los hebreos que estaban dominados por el temor y hambrientos de alma, el profeta dijo: Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo corazón persevera en él. Isaías 26. También fue otro Isaías. Pero después le dijo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Luego dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los humildes, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este fue la parte que le gustó más a Micael de Nevadón cuando vino a encarnar en la persona de Jesús de Nazaret, y él eligió esta parte para iniciar su ministerio terrenal. Este Isaías fue seguido por Miquías y Abdías, quienes predicaron y embellecieron este mensaje. Y hubo gran avance espiritual, pero después hubo mucha resistencia por parte de los sacerdotes y hacían lo posible por desacreditar a los profetas. Entonces entró Jeremías predicando amor, pero a la vez rectitud, y no dejarse llevar por los falsos profetas. Y así fue que cayeron en el cautiverio babilónico. La destrucción de la nación hebrea y su cautiverio en Mesopotamia podrían haber resultado de gran beneficio para la expansión de su teología, dice el libro, si no hubiese sido por la acción decidida de su sacerdocio y el desastre que hicieron cambiando la historia en venganza por las predicaciones internacionalistas de los profetas. Este resentimiento por la pérdida de su Dios nacional, el Yahvé de los hebreos, condujo a todos estos sacerdotes judíos a inventar fábulas y multiplicar acontecimientos de aspectos milagrosos en la historia hebrea que hoy aparece en las Escrituras, con el fin de restaurar el pueblo elegido aún dentro del concepto nuevo y ampliado de un Dios internacionalizado para todas las naciones. Y al santificarse estos documentos del conocido Antiguo Testamento, ha ido engañando a las naciones, aún las religiones más grandes, el cristianismo y el islam. Estos sacerdotes y escribas hebreos tenían en su mente una idea fija, y esa era la rehabilitación de la nación judía, la glorificación de sus tradiciones y la exaltación de su historia racial. Aunque ellos tuvieron la intención de levantar el espíritu de los hebreos cautivos, ellos no vieron la extensión futura, el desastre futuro que iba a tener este trabajo que hicieron ellos de modificar las escrituras del Antiguo Testamento. Aunque ellos tuvieron la intención de levantar el espíritu de los hebreos cautivos, no fueron ellos los que hicieron profesión de escribir un libro sagrado, sino que en una época mucho después,
reunieron esos escritos de la misma forma que después reunieron todas las cartas de Pablo e hicieron el Nuevo Testamento. ¿Ok? Toda esta gente reunió todos esos escritos. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, para usarlos como guía para estudiar en las sinagogas. Cuando surge el nuevo Isaías durante el cautiverio, él predica tanto a los cautivos como a los cautivadores. Este Isaías, que era el segundo Isaías, el otro, predicaba con mucha más eficacia como el primero, ¿no? Y superó a los profetas anteriores en cuanto que alcanzó un gran concepto elevado de Dios. Este fue el Isaías que llenó la copa, ¿no? Los sacerdotes hostiles lo despreciaban, pero debido al gran respeto y grandeza de sus mensajes, decidieron incorporarlo a las escrituras del primer Isaías. Entre otras cosas dijo: y como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Y como Isaías el primero, este también predicaba un Dios de creación y gobiernos universales. Dijo: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. No la creé en vano, para que fuese habitada la formé. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:12. Reconfortó a los cautivos judíos y a muchos posteriormente con sus mensajes. Decía que el malvado abandone sus malos caminos y el hombre injusto sus pensamientos. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este hizo amplio considerablemente el concepto de Dios. Este audaz maestro proclamó que el hombre estaba relacionado estrechamente con Dios, diciendo: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Este Isaías fue un gran hebreo, derrocando el concepto de un Dios nacional y proclamando gloriosamente la divinidad del Padre universal. El Dios de Isaías 2 era santo, majestuoso, justo e inescrutable. El concepto del Yahvé airado, vengativo, celoso, prácticamente ya había desaparecido. Y por fin se presenta al hombre se le presenta al hombre un universo de ley y orden, y a un Dios universal de atributos confiables y finales. Dígase Yahvé, Jehová, Dios Padre o Padre universal, el nombre no importa, lo importante es reconocer que solo hay un Dios y que nos ama, y si por la fe creemos en Él y lo amamos y lo buscamos, grandes cosas se revelarán. Perdón. Isaías 2 proclamó un Dios de amor diciendo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón. Isaías 57:15. Habló palabras de consuelo. El Señor te guiará continuamente y satisfará tu alma. Isaías 58:11. Describió al Creador Todopoderoso como un Padre omniamante. Este profeta predicó a su pueblo y a aquellos de muchas naciones que escucharon junto al río de Babilonia. Hizo mucho para contrarrestar los muchos conceptos raciales egoístas y erróneos sobre la misión del Mesías prometido, pero no triunfó totalmente. Los sacerdotes se dedicaron a aumentar un nacionalismo mal entendido. Las enseñanzas de los dos Isaías habrían preparado el terreno para el reconocimiento y la recepción del Mesías. Pero como hoy muchos creen más en los líderes y falsos profetas que en el Dios que vive en su corazón. Y la historia se repite mientras no descristalicemos creencias primitivas y mientras no busquemos la verdad dentro de nosotros mismos. Otros profetas le siguieron y fueron ignorados. Y aunque este Dios para todas las naciones fue entendido por muy pocos, esos pocos estaban dispersados por los países que rodean el Mediterráneo. Y de esta forma estuvo el camino listo para el Mesías en una época de gran despertar espiritual, donde una era terminaba y otra acababa de comenzar con el nacimiento de Jesús. Así que hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.